Doña Connie, ¿por qué sabe que yo que tengo un problema? Pues lo estoy sintiendo, es de tu hijo, ¿sí? Llegaban y llegaba otra compañera y le digo, oye, Adrianita, tu casa es de este color, así, 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 asado, y ahí hay esto. Y me dice, sí. Connie, ¿por qué? Porque tienes problemas con tu esposo. O sea, así, de la nada les decía. Total que ya cuando pongo el altar, me dice la Virgen, toda la gente va a empezar a venir y la vas a sanar. Voy y aquí atrás venden flores y compro unas flores y entonces me dice, dile a esa señora y a esa señora, eran jovencitas, que tú las vas a sanar. O sea, le dice así la... Sí, así me dijeron. Y le dije, ¿cómo las voy a sanar? Diles. Pues yo les dije. Les dije, me están diciendo que tú perdiste un niño y que tú perdiste una niña y que tienes que ir a mi casa porque te van a sanar. Pero ¿quién te dijo? No sé, tienes que ir a mi casa a sanar porque te duele todo el alma y todo esto. Vinieron sin conocerme, sin saber quién era, les di la dirección. Y ahí en mi recámara, donde tengo ese altarcito, ahí empecé a sanar. Nunca me dio miedo, nunca tuve miedo de que la gente viniera y me robara o que me hiciera algo, nunca tuve miedo. Cuando yo le empecé a contar a mi marido, me dice, oye, pero ¿cómo vas a meter a la gente? No sé, aquí va a venir. Y así empecé a conocer gente. Iba a las tiendas donde vendían cuarzos, donde vendían gnomos, donde vendían todas esas cosas. Empecé a comprar cuarzos, hadas, y me hablaban. Y un muchacho un día en una tienda de esas se acerca y me dice, ¿verdad que sí le está hablando? Le digo, sí. ¿Y por qué no le contesta? Le digo, ¿tú los escuchas? Dice, no, pero estoy viendo cómo se le mueve la boca. O sea, ¿a quién? ¿Al muñequito? Sí, Okay. haz de cuenta que estaba ahí los nomitos o lo que era con sus cuarzos y me estaba hablando. Usted la escuchaba y el chico veía cómo se movía la boca. Sí, y me decía, ¿por qué no les contesta? Y le digo, pero es que no sé qué quieran. Y ya me empezaban a decir. Pero yo eso lo veía como estando aquí y estando en otro lado. No sé en otra dimensión. Sí, porque no pensaba que yo estuviera viendo eso, o sabiendo eso. Y entonces ahí conocí a una amiga que cuando yo entré ahí a la filmoteca, ese día, así como cuando tú me hablaste, te empecé a platicar. Le empecé a platicar toda mi vida. Y me dices que tú tienes un don. Le digo, pues no sé. Yo le dije que no sabía. Empecé a conocer gente relacionada con todo esto. Fuimos con una persona llamada Pedro y cuando él me estaba como curando o con lociones y todo, le digo, estoy viendo a la Virgen de Guadalupe, estoy viendo a Jesús, estoy viendo a todos los ángeles que nos están rodeando, y me dice, ya párale, ya no me digas más. Y entonces, yo no sé si le dio miedo, porque él también percibía, y me dijo, es que tú vienes muy fuerte, ya no te voy a hacer nada. Total que cuando sigo conociendo gente, conozco a un muchacho llamado Héctor, que también tenía la facultad de sanar. Y me dice, ¿sabes que tú tienes mucha luz para sanar? Y le digo, no. Y me dice, tú tienes mucha luz. Entonces me empiezo yo a preparar con María Luisa, que es espiritualista. Empiezo a ir del trabajo, iba en la mañana y me regresaba. Me dice, tú vas a venir y vas a empezar a meditar, y hasta que veas a tus 3 maestros, entonces ya está lista. Pero vas a venir a una cátedra. Ahí voy a una cátedra
y le digo, es que yo, aquí hay un indio así, así asado, y está mi papá, está mi suegra, y está mi abuelita. Ah, pues entonces vente a la cátedra. Y me pasa enfrente y me da unos símbolos, triángulos, círculos y letras. Me los pone en la cabeza, me los pone en los brazos, no me acuerdo en dónde más. Y me dice, descífralos. Cuando tú los descifres, ya estás lista. Bueno, me vengo a la casa en la tarde, me voy a mi altar, bueno, todavía tenía un altar ahí abajo, y empiezo a ver, pero así, a escribir todo lo que... ¿Pero usted era consciente de lo que estaba escribiendo? Sí, 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 okay. Muy consciente, pero consciente físicamente, porque yo creo que me estaban canalizando. Yo creo. Y entonces ya estaba escribe. Y dije, ay, qué rápido lo hice. Voy y a la otra sesión y le digo, María Luisa, ya tengo mis... ¿Cómo? Pero si te los acabo de dar, ya están. Y en la sesión había otro muchacho que tenía 7 años ahí y ya le habían dado sus símbolos, sus signos, sus letras, y decía, ¿cómo si te los acaban de dar? Ya los descifraste. Yo tengo 7 años aquí y no puedo. No sé. Le dije, no sé. Después de ahí empiezo a conocer otras personas, empiezo a conocer a José Carlos Escamilla, que ahora se hace llamar el mentalista, algo así. Ah, creo que sí. Bueno, vamos a sus meditaciones, conozco a su esposa, vamos a las meditaciones y yo empiezo a ver ahí un montón de cosas. Pero yo calladita me veía más bonita. Entonces solo le comentaba a mi amiga. Y empezamos a hacer trabajos, fuimos a las luminarias y ahí en las luminarias me pasó algo extraordinario. Entramos a una de las luminarias, no recuerdo el nombre, por donde se pasa un pasaje, un túnel. No, yo no conozco. Ah, bueno, pasamos un túnel y ahí empezamos a caminar y el piso se sentía como si fuera algo vivo. Me paraba y yo sentía como que algo era gelatinoso, algo así. Como un pantano, imagino. No. No, porque no te hundías. Ah, ok. Era como algo gelatinoso y éramos un grupo muy, muy grande. Había un amigo también llamado, pero siempre me decía, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Y qué es lo que sientes? ¿Y qué es lo que percibes? Y dime. Y le decía, tranquilo, espérate. Ya empezó la ceremonia y arriba de nosotros se puso una nave enorme, y bajó una luz verde esmeralda. A ver, pasa un túnel, pero después del túnel ya encuentra la tierra gelatinosa. Abajo de la luminaria. Es como si fuera un volcán, un hoyo de un volcán. Ah, ok. Entonces tú pasas el túnel y entonces vamos bajando con todo lo que llevábamos. Ajá. Se hace la ceremonia, yo cierro mis ojos, todos parados, y entonces lo que yo empiezo a percibir es una nave enorme y baja una luz verde esmeralda y me cubre. Y empieza a cubrir todo, pero a mí esa es la primera que me cubre. Y entonces veo a unos seres altos, largos. Me quedé muda, no pude preguntar ni nada, pero yo los vi y vi la energía que entraba en mí, pero como que de momento algo me elevó, pero yo me sentía así en ese... levitante. Pero sentía el piso gelatinoso, o sea que se movía todo. Ajá. Como que si estaba temblando, pero yo de momento sentí el piso y de momento no. De momento sentí el piso y de momento no. Pero no me entró miedo y vi a los seres altos, largos, con un traje entre gris, azul,
con un cinturón aquí, ¿Qué aspecto tenían ellos? bellos, bellos, sus manos largas, pero no hablados. No me dio miedo. Y entonces yo creo que mi amigo me estaba percibiendo, sintiendo, pero él quería que yo le dijera. Pero yo no hablaba con nadie. Cuando terminamos el trabajo, veo cómo la nave sube y se va. Entonces ya después le digo, es que Willy, vi esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué no me dijiste? Pues no podía, no podía. Ahí fue cuando la primera vez se me presentó una nave. Y se me presentaron esos seres. ¿Por qué? No lo sé. Después de eso, fuimos a pirámides, fuimos a trabajos. Yo dejé el grupo seguí mi propio instinto, conocí que es también canalizadora de Antonio Cortina, de Gandhi y de Jorge Berroa. Jorge Berroa era un canalizador de Antonio Cortina. Antonio Cortina era un negro que estuvo de esclavo, era cubano. Bueno, esa es otra historia, pero cuando yo voy a esas meditaciones me llevan y me dice... ¿Willy era que o es físico, mexicano? es mexicano, es un amigo que tengo. Y entonces me lleva a ir con ella y me dice, ¿cómo siente su canalización? Pero para esto, antes de que se presenta la Virgen, empiezo yo a sanar. Y hago mis meditaciones una al año. En esas meditaciones, pues yo me dejaba fluir y sanaba. Empezaba a sentir en mi cuerpo todas las dolencias de las personas, nomás los tocaba. Ni siquiera hacía nada. Nunca me cuidé de protección ni de nada, solo sentía, lo hacía y siempre era feliz, siempre estaba feliz. Después ya empezamos a hacer las meditaciones aquí, después de... Ahí ella es una persona que da la meditación de frente. Mis meditaciones siempre han sido en círculo, siempre han sido en círculo. Y entonces yo me pongo aquí y se para aquí Antonio Cortina. Y le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Antonio Cortina. Voy a estar trabajando contigo. Le digo, está bien. Cuando yo le digo a quien está dirigiendo la meditación, me dice, no puede ser que lo hayas visto. ¿Cómo es? Le digo, pues es un negro así grandote, muy ponchado, trae un pantalón blanco, una playera blanca con rayas rojas. Le dije, y lo vi en un barco de esos como del tiempo de la colonia o del tiempo de no sé qué, por ahí así, una de esas. Y entonces me dice, ¿y qué te dijo? Nada, no le quise decir lo que me dijo. Pasó, y entonces en mis meditaciones llegaba Antonio. Antonio es un negro que empezó a ayudar a la gente, se metió a un bosque o a una selva y empezó a hablar con los animales. Pero después de toda esa vida que pasó de esclavo y todo, entonces él empezó a andar como servidor a la humanidad, a sanar y hablar a través de él. Pero es muy juguetón, por ahí anda. Sí. Por ahí anda. Y él siempre le encanta el puro, le encanta el puro. Y dice que caminando vas, subes la cuesta sin mirar hacia atrás y belleza tienes en tu corazón, disfrutando las bellezas de lo que es la naturaleza. Eso me dice que te deje.
Y entonces, cuando se presenta Antonio Cortina conmigo, yo siento así, ahorita como mi corazón está palpitando fuerte. Plexos solares. Ajá, y la señora que daba las meditaciones me dice, es que no puede ser. Yo me quedé ya callada, ya no le decía. Cuando muere Jorge Berroa, quien era canalizador de Antonio Cortina, vamos a otra meditación con ella, y había mucha gente. Yo me siento en la segunda fila, y ella enfrente llorando porque se había muerto Jorge Berroa. Y yo estaba meditando cuando me levanto, así me levanté, y la veo a los ojos y le digo, dice Jorge Berroa que te diga esto, bla, 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 y se quedó así. Yo volví a cerrar mis ojos y me volví a sentar. Yo creo que nada más usó mi cuerpo para hablarle y decirle a ella lo que necesitaba decir. Mensaje. Se acerca a su hija después y me dice, ¿es verdad lo que viste? ¿Qué vi? No sé. ¿Te levantaste y dijiste esto y esto? Pues yo creo que sí. No lo sé. Y entonces su mamá ya me dijo después, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó esto. Pero la gente a veces, yo no sé si es por que sienten algo, no sé, pero ya después me quedaba yo callada. Me quedaba callada para no lastimar. Ah, ok. Pero esas son experiencias que a mí me pasaron. Y luego ella me dijo, dice Antonio, que tienes que quitar todo tu altar, todo el altar de acá que tenía yo, porque tenía Quetzalcóatl, que tenía todo, bueno, lo que yo sentía, yo lo ponía en mi altar. Okay. Y entonces me dijo, tienes que quitarlo y vamos a ir a Lista. Pero sí, yo lo quito. Al Iztaccíhuatl. Al Iztaccíhuatl. Volcán. Ajá. Y fuimos, y ahí hicimos una ceremonia, regresamos, y le digo, sí, lo quito, no tengo ningún problema. O sea, soy creyente, soy católico, pero todo lo que tengo, pues eso, se siente, ¿no? Bueno, con ella seguí yo en las meditaciones, íbamos a trabajos, pero algo me dijo que ya no necesitaba estar yo ahí. Y entonces me mandaron, mis guías, me mandaron a hacer trabajos a Valle de Bravo, al Desierto de los Leones, a la Laguna de Zempoala. O sea que anduvo por todas partes. Sí. En los lugares que son pues energéticos, quiero pensar. Sí, me mandaban a muchos lugares, me mandaban a hacer cosas y me mandaban a meditar ahí y luego a veces la gente que estaba ahí, pues yo la sanaba, sin más ni más. Es que son tantas cosas que, bueno, cuando iba a hacer mis trabajos, después ya tuve un grupo de meditación mucho más grande. Entonces me hablaba Quetzalcóatl, me hablaba Netzahualcóyotl. A través de mí hice un poema que me dictó Netzahualcóyotl para el escritor Velasco Piña. En mi libro está. En mi libro está ese poema. ¿Hacemos un tiempo? Por cierto, gracias a Yareli, como les comentaba al principio, Yareli me contó su anécdota sobre un libro que vio en una placita, en un tianguis, como decimos aquí en México. Entonces, ve un libro que tiene delfines, que bueno, aquí ya lo estoy mostrando, y realmente ella le dice al señor, ahorita paso por él, voy a hacer unas compras y ahorita apárteme, no lo voy a vender. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando regresa, pues ya no está el libro. Pero Yareli, pues para que se den cuenta que no hay casualidad, entonces hay causalidad. En esa semana conoce a doña Connie, quien es el autor o autora de ese libro, que ya después nos hablará un poquito más de él. Entonces, todos los trabajos que empecé yo a hacer, a mí me decían, vas a ir a tal pirámide, vas a hacer tal cosa,
vas a ir a un río, vas a ir a la laguna, te vas a quedar en meditación. Por cierto que siempre que me acompaña mi marido, ¿no? Y luego me dice, no te vayas mucho. Pero yo no lo obedecía, ¿verdad? Yo me iba a donde me decían que estuviera presente para hacer mi trabajo. ¿Qué pasaba ahí? Tampoco lo sé. Porque yo me metía. Y a veces me ponía a escribir, pero yo me metía en esa meditación y escuchaba las cascadas, por ejemplo, de Valle de Bravo. Escuchaba como cantos, escuchaba tambores. Cuando fuimos al Iztaccíhuatl y cuando fuimos a Chapultepec y cuando íbamos a varias pirámides, yo escuchaba los tambores, escuchaba los caracoles, escuchaba y veía cómo al entrar a ciertos lugares, una fila de indios, aztecas o olmecas o tlaxcaltecas, de lo que fuera, no, casi tlaxcaltecas no. Bueno, entonces yo veía la fila donde pasábamos. En la pirámide de Teotihuacán, ahí yo me vi que me ofrecieron para sacarme el corazón. Caminando yo vi esa visión. O esa vida pasada que pudo haber tenido. Esa vida pasada. Bueno, es que he tenido muchas vidas también. Entonces, yo veía cómo iban tocando y yo iba en medio. Y nunca me dio miedo. Nunca me dio miedo estar reviviendo lo que viví yo ahí. Después ahí me dijeron, tienes que enseñar a estas personas a trabajar con las pirámides, a trabajar con la energía, y entonces ese grupo que teníamos nosotros lo llevaba yo a las pirámides. No sin antes hacer la meditación, hacer la sanación, porque aquí han llegado gente muy mal, en muy mal estado físicamente, se han sanado. Ha habido muchos milagros, ha habido gente que está embarazada sin saber que está embarazada. Y usted le dice, ¿sabes qué? Exactamente. El año pasado me ocurrió, pero esto ya viene de muchos años. Y nada más con sentirlas, escucho el latido del corazón del bebé en su vientre. Niño o niña, ¿sabe usted si es? No, a veces no lo sé, pero a veces lo percibo, lo siento. Y entonces le digo, oye, tú tienes vida en tu cuerpo. No, si ni siquiera estoy embarazada. Bueno, cuando esta muchacha vino, una de ellas, y le dije que estaba embarazada y que ya tenía más tiempo, me dijo, no es cierto, si ni siquiera tengo ese tiempo de embarazo que usted dice. Bueno, se va. A los 5 meses me dice, ya nació mi bebé. O sea, son cosas que yo no me explico, ni me explicaré jamás. Y el año pasado, en un taller que hicimos aquí, y en una meditación antes, le dije a la mamá, tú vas a ser mamá y vas a tener tu bebé en tal fecha. Y al papá le dijeron lo mismo, pero le dijeron, vas a recibir una noticia muy agradable y bla, bla, bla. Total, ese día que le dije, ya traes vida en tu cuerpo. Y se me queda bien y me dice, no, doña Connie. Le digo, bueno. Entonces ese mismo día, eso fue sábado, y el domingo se va a hacer un examen, sale embarazada. Y me dice, ¿cómo lo sé? Porque el de allá arriba. Yo nomás digo, allá arriba. Allá arriba. Aquí se ha presentado la Virgen, se ha presentado Jesús, se ha presentado mi hermano Lío, que es de las estrellas de la estrella de Sirio. Sirio B. Sirio B, de las Pléyades. Él llegó desde un principio que empezamos las meditaciones. Luego llegó nuestro hermano Prío. Otros que tengo los nombres por ahí que no se me olvidan, se me van, pero siempre llegan. Llegan, hablo a través de ellos, o digo, por ejemplo,
vamos a ir a hacer un trabajo a tal lugar, pero necesitamos llevar esto y esto y esto y esto. Y se dan los trabajos, se hacen con la gente que había. En el 2012 fuimos a Perú, fue el último trabajo que hicimos a Machu Picchu, pero nos dieron que fuéramos a Nazca, al lago Titicaca, a Caral, a Choquequirao y a Machu Picchu. Ese lado de los 4 puntos cardinales de Perú. En Choquequirao íbamos a trabajar toda la tristeza, todo lo que hubo de los aztecas hacia los indios desde aquí. Nos dijeron qué hacer, pero antes de eso fuimos a un camino a 9 pirámides, que fue mi amiga Patti, que fuimos a Toniná, Palenque, Yaxchilán, Tikal, Bonampak, me faltan 4. ¿Toda esa zona de lo que fueron los mayas? Sí, pero fuimos con un trabajo específico. Llevábamos el material que nos habían pedido, lo teníamos que enterrar en las pirámides, bueno, por ahí, que nadie nos viera. Lo hicimos, fue un peregrinar hermosísimo. De ahí teníamos que buscar plumas para llevar a Machu Picchu. Muy interesante. Muy interesante. Y fuerte, debe de ser. Muy fuerte. Y entonces todos esos trabajos que fuimos haciendo a través de las pirámides nos fueron llevando y los guías nos decían a dónde teníamos que ir, cómo teníamos que ir, qué era lo que teníamos que trabajar. Y ahí en Machu Picchu fue un trabajo muy extenuante, muy cansado. Fuimos como 10 días. Fuimos 11 personas. 11 personas. El 4 de noviembre me parece que del 2012 nos fuimos. Fuimos primero a Caral. Nos dijeron a Caral. En Caral son las pirámides donde hay un omega y en Yaxchilán hay otro omega. Ahí nos dijeron que en ese omega y en esa pirámide de Caral nunca hubo una sola muerte. Ahí fueron los primeros que llegaron de las estrellas a presentarse en Caral para después de ahí esparcirse en todo. Eso fue lo que nos dijeron. Tengo las meditaciones y algunas no se grabaron por algunas circunstancias, pero tengo todos nuestros peregrinajes grabados y escritos. Después de Caral nos fuimos al lago Titicaca. En el lago Titicaca nos enseñaron que había una ciudad. Bueno, ¿subterránea? Adentro del agua. Ah, ok. Adentro del agua. Todo eso, ¿cómo me lo dicen? No sé, pero a mí me llega la información y me dicen, van a ir a tales lugares porque van a hacer esto y esto, y vimos la ciudad. O sea, yo... ¿En meditación? En meditación, pero yo antes de ir a los lugares, como que me llevan, como que veo, o como que... Y luego en el mapa, yo decía, ¿dónde es Caral? ¿Dónde es esto? Entonces empecé a buscar. Ah, ok. Le llega la información, aunque usted no conozca, pero ya busca y ahí está. Sí, pero antes de que yo busque, como que veo el lugar. O me lleva, no sé, es como un desdoblamiento, no lo sé. Y entonces ya ahí en todas esas pirámides, después de lago Titicaca, empezamos a percibir cómo todos cómo entraban y cómo salían, cómo entraban y cómo salían. Y entonces ya comentamos después todo lo que cada quien iba sintiendo de los 11. Después de lago Titicaca nos fuimos a Nazca, pero no fue en avión. Todo se nos fue dando. Era
llegábamos a las 12 de la noche y teníamos que salir a las 2, 3 de la mañana. No dormíamos, nos bañábamos, nos cambiábamos, teníamos todas nuestras cosas. A veces no desayunábamos, llevábamos semillas. Pero para esto antes teníamos que hacer una preparación de cuerpo, de alma y de espíritu. Comer ciertas cosas para que no tuviéramos ningún problema, ¿no? Ahí yo le decía, lo único que me hace falta es mi tortilla, ¿no? Yo era pura tortilla. Sí. Bueno, entonces nos vamos a Nazca, todo se nos va dando, todo se nos va dando. Llega un camión, nos lleva a Nazca y nos lleva exactamente al punto donde nacen todas las líneas de Nazca. Maravilloso, ahí hacemos el trabajo, en Nazca. Después de Nazca nos vamos a Aguascalientes, porque no pudimos ir a Choquequirao porque eran 3 o 4 días caminando. Hacemos el trabajo de Choquequirao del perdón y fue tremendo, fue una meditación tremenda, como que todos nos quisimos golpear, nos quisimos pelear. Y ya para ir a Machu Picchu encontramos a un guía y nos lleva exactamente a una piedra donde empezamos a sentir cómo traspasaban, se metían. Cómo se metían espiritualmente a esa piedra. Y entonces Jorge empieza a ver cómo el planeta se da la vuelta. Y me dice, ¿estás sintiendo? Sí, tú sigue. Y empezamos a hacer todo el trabajo ahí en Machu Picchu. No se grabó absolutamente nada en Machu Picchu. Venimos de regreso, ese fue nuestro último viaje. Pero para ir a todos los viajes, a mí me decían, tienes que ir a tal lado, tal lado, tal lado. Cuando fuimos al desierto de Viricuta, nos dijeron que teníamos que llevar agua bendita para ir limpiando el camino, para que todos los de ahí de Viricuta tuvieran su libertad. Entonces fuimos al Quemado. Nos llevó un amigo también, pero le dijimos, vamos a hacer una ceremonia especial. ¿Sí?